Siguiendo con el curso de estadística básica, vamos a enseñar cómo se realiza una tabla de frecuencias discretas utilizando el software Excel. Para eso vamos a utilizar este ejemplo, que es una práctica en la cual tenemos una variable que es el número de integrantes en un hogar. Vemos nosotros que hemos hecho una recopilación de datos a 50 personas, son 52 casos que hay, y tenemos los valores discretos, es decir, números enteros, que nos muestra la cantidad de integrantes en cada caso. Para esto vamos a elaborar, les decía, una tabla de frecuencias discretas utilizando el Excel. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Determinar el rango de las observaciones. En este caso, si recordamos la fórmula, el rango estadístico está medido por el valor máximo menos el valor mínimo. Para calcular el valor máximo, que en este caso es 6, vamos a realizar la siguiente fórmula en Excel. Vamos a escribir max. Aquí tenemos ya en funciones, nos ha salido max. Hacemos clic y tenemos que darle el rango de los datos. Para darle el rango de los datos, solo los datos, no los rótulos, vamos a trabajar con el rango de datos. En este caso está hasta A52, de A2 a A52. Muy bien. Cerramos. Y como son datos que vamos a repetir para calcular el valor mínimo, entonces lo voy a colocar con la tecla F4, voy a colocar como un rango que va a ser constante. Ahí tenemos entonces que el valor máximo que vamos a encontrar de todo este grupo de datos que tenemos acá es el valor 6. Ustedes pueden observar, no hay un valor superior al valor 6. Tenemos el 3, el 4, el 1, el 0 y aquí tenemos el 6 y hay otros 6 por acá como valores máximos. De igual manera vamos a proceder con el valor mínimo. Para el valor mínimo, como ya tenemos nosotros como fórmula acá, solamente copiamos y en vez de escribir máximo vamos a poner la letra min, que representa el valor mínimo. Como ya tenemos el rango, no es necesario colocar el rango, está desde la celda A3 hasta la celda A52, hacemos enter y tenemos ahí el valor mínimo. Entonces el rango observamos que va desde el valor 0 hasta el valor 6. Tenemos un total de observaciones de 50. ¿Cómo sabemos que son 50 observaciones? Porque aquí también podemos utilizar, como ya tenemos aquí el rango, vamos a copiar el mismo valor y vamos a utilizar la función, en vez de mínimo vamos a utilizar la función contar. Escribimos contar, cerramos y ahí tenemos el dato de que tenemos 50 casos en nuestro rango. Podemos observar y verificar esa situación. Muy bien, entonces ya tenemos 50 observaciones, tenemos el valor máximo que es de 6, el valor mínimo que es de 0 y el rango va de 6. Entonces vamos a colocar en los valores que va a adoptar la variable x, valor 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? Son los 7 valores que tenemos representando los posibles valores que podemos tener. Bueno, para la parte de la frecuencia vamos a marcar el rango de salida de los datos. El rango de salida de los datos. Ya sabemos que aquí tiene que haber un total de 50 unidades. Entonces marcamos el rango de salida y vamos a proceder a entrar en funciones, vamos a invocar funciones. Aquí podemos tener la parte de funciones, como también podemos entrar por esta parte que dice autosuma, funciones. Aquí observamos más funciones, o podemos ingresar mediante esta opción que dice fórmulas, en el menú fórmulas, y aquí tenemos insertar función. Por cualquiera de ellas nos va a dar el mismo resultado. Entonces insertamos función y aquí vamos a escribir frecuencia. Vamos a buscar frecuencia. Ahí tenemos frecuencia. Vamos a aceptar y nos piden los datos. Estos datos se refiere al rango. Es el rango. Entonces
como nos indica el rango, vamos a marcar todo el rango de la celda A3 hasta la celda A52, ese es el rango, y los grupos vamos a marcar los valores que hemos determinado para la variable X. Los valores que hemos determinado de la variable X, ¿no? Que van del 0 hasta el 6. Ahora, mucho cuidado con colocar aquí aceptar, no se coloca aceptar, porque si hacemos eso solo nos va a sacar la frecuencia para el primer dato, es decir, para la primera variable que va a ser 0. Nosotros queremos que salgan las frecuencias para todo el conjunto de 0 hasta 6. Para eso vamos a presionar la secuencia Shift, Control, Enter o mayúsculas Control e Intro. Automáticamente ustedes pueden ver que nos ha aparecido ya las frecuencias. Para confirmar que son las 50 frecuencias, vamos a sumar. Tiene que darnos ahí los 50 valores, ¿correcto? Miren, nos ha dado los 50 valores. Bueno, con esto ya podemos construir nuestra tabla de frecuencias relativas, ¿no? Podemos incluso acumular las frecuencias, pero en este caso vamos a adelantarnos un poco y vamos a construir directamente las frecuencias relativas. Sabemos que la frecuencia relativa es dividir el valor de la frecuencia entre el total. Este es el total 50. Y como el total es un valor que no va a cambiar, lo vamos a colocar como constante con la tecla F4. Muy bien, ahí tenemos entonces que la frecuencia relativa es 2 entre 50, que nos daría en términos decimales 0.040. Como ya está como constante, nosotros solamente vamos a jalar la fórmula. Ustedes pueden ver aquí al jalar la fórmula, el valor de 50 se queda congelado, constante, y el que va a ir cambiando va a ser el valor de la frecuencia. En este caso, entonces aquí vamos a tener 0.1 y jalamos para los demás. Para confirmar que tenemos las frecuencias correctamente elaboradas, al sumar, la suma tendría que darnos igual a la unidad, es decir, a 1. Confirmamos aquí que nos da igual a 1. Sabemos también ahora que el porcentaje no es otra cosa que la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces, si nosotros queremos expresar esto en términos de porcentaje, solamente tenemos que multiplicar el valor de la frecuencia relativa por 100. Y ahí tendríamos que el valor que adopta 0 de la variable aleatoria, 0, que son dos casos, representa el 4% del total. Como ya está esto como una fórmula, solamente tenemos que jalar para copiar las fórmulas y ahí podemos obtener todos los porcentajes respectivos de participación de cada una de las valores que tenemos aquí de la variable aleatoria. En este caso, por ejemplo, tenemos que el número 2, o sea, las dos integrantes de hogar, se va a repetir 20 veces y eso representa el 40%. Los que tienen 3 integrantes de hogar se repite 14 veces y eso representa el 28%. Para confirmar finalmente que tenemos aquí la cantidad total de observaciones, nuevamente hacemos la suma y esto tendría que darnos el 100% de todas las observaciones. Entonces podemos ahí utilizar, aquí lo tenemos, la función frecuencia para poder determinar, elaborar nuestra tabla de frecuencias discretas. En una siguiente entrega les voy a enseñar a elaborar una tabla de frecuencias continuas. Muchas gracias.